Vamos a ver hoy problemas relacionados con campos magnéticos. Todo este capítulo fue relacionado con campos magnéticos, pero sin estudiar cómo era que se producían dichos campos. Eso será en el próximo capítulo que comenzaremos mañana. Este problema dice, la fuerza sobre un alambre tiene un valor máximo de 7.50 por 10 a los menos 2 newton cuando se coloca entre los polos opuestos de un imán. La corriente fluye de manera horizontal hacia la derecha y el campo magnético es vertical. Se observa que el alambre salta hacia el observador cuando se enciende la corriente. Inciso A. ¿Qué polaridad tiene el polo magnético superior? Inciso B. Si la superficie de los polos magnéticos tiene un diámetro de 10 centímetros, estime la corriente en el alambre si el campo magnético es de 0.220 teslas. C. Si se inclina el alambre de manera que forme un ángulo de 10 grados con la horizontal, ¿qué fuerza sentirá ahora? Bueno, entonces vamos por partes, ¿verdad? Tenemos el campo magnético colocado en una dirección. El dato que nos dan es que el campo, si cuando pasa, aquí va el alambre en esta dirección, perpendicular al campo, y que entonces si se pone corriente aquí, el campo salta sobre nosotros. Como son cargas positivas, aquí viene I de L. Entonces la única manera de que la fuerza sea hacia nosotros, hacia acá, como estoy apuntando yo, es que I de L cruz B sea hacia nosotros. O sea que el campo magnético vaya orientado hacia arriba. O sea que el polo norte, el polo sur del imán está arriba y el polo norte está abajo, ¿verdad? Las líneas de campo en el imán apuntan así, ¿verdad? Del polo norte al polo sur. El polo sur está arriba y el polo norte está abajo, orientados de esta manera, ¿verdad? Porque sería la única manera como la fuerza apuntaría hacia nosotros. Si invirtiéramos la polaridad del imán, la fuerza sería entrando a la página. Entonces, esa tiene que ser la polaridad para esta situación, no hay otra. Bien, el valor del campo eléctrico máximo se da cuando la corriente y el campo son perpendiculares, o sea, cuando L y B son perpendiculares. Acuérdense que es IL cruz B. En este caso, entonces, como son perpendiculares, forman 90 grados, la fuerza máxima es ILB. Si despejamos de aquí la I, entonces la I va a ser la fuerza máxima entre LB, y como nos dan los datos de que es 7.50 por 10 a la menos 2 newton, el campo es 0.220 teslas, y el L es exactamente el diámetro de los polos. O sea, el alambre está puesto entre los polos. O sea, aquí, digamos, es el diámetro de los polos, así, ¿verdad? De donde está mi manito derecha a donde está mi manito izquierda, quiere decir que ese diámetro de los polos es el dato de L, porque el alambre está metido entre los polos del alambre. Y entonces ese resultado le va a dar un valor de 3.41 amperios a la corriente. Pregunta después, en el inciso siguiente, si se inclina el alambre de manera que forme un ángulo de 10 grados con la horizontal. O sea, este alambre va a tener ahora una inclinación, ya no va a estar perpendicular al campo magnético. Entonces, este es el inciso C. Entonces, la fuerza es IBL seno de teta. Solo que distingamos cuál es teta, entonces. Si el alambre está inclinado 10 grados respecto a la horizontal, entonces el ángulo entre el campo y L es 80 grados. O sea, ya no es perpendicular. Miren, la fuerza siempre va a ser hacia nosotros, hacia acá. Pero el ángulo que van a formar B y L ya no es 90 grados, sino que 80. Siempre L y B forman un plano, definen un plano, están en el mismo plano. En este caso sería el plano de la pantalla. Y la fuerza siempre apunta hacia nosotros, solo que ahora ya no es una fuerza máxima, porque ese valor de la fuerza máxima se da solamente cuando el campo magnético y la corriente, o sea, el L, están a 90 grados.
Entonces, el valor de esa fuerza va a ser ILB seno de teta. Y entonces sustituimos, ¿verdad? Este IL es la fuerza máxima que calculamos antes, que era que nos habían dado antes como dato. Y entonces sustituimos el seno de teta, que es el seno de 80, entonces nos va a dar 7.39 por 10 a la menos 2 newton. ¿Ok? Esa será la fuerza entonces. Lógicamente menor que la máxima, ¿verdad? La fuerza máxima está en la otra circunstancia. Dejo ahí un segundo para que ustedes puedan meditar un poco sobre ese problema. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Dice, suponga que un alambre de cobre recto de 1 milímetro de diámetro justo flota horizontalmente en el aire debido a la fuerza del campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra B, el cual es horizontal, perpendicular al alambre y con magnitud de 5.0 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Cuál es la corriente que conduce el alambre? La respuesta suena razonable, explique brevemente. O sea, el alambre flota, quiere decir que está suspendido en el aire. Para que esté suspendido necesariamente tienen que haber dos fuerzas, una que lo sostiene y la otra que lo trata de bajar. Entonces, vamos a ver ahorita, entonces esas dos fuerzas, vamos a ver que una es la magnética y otra es la fuerza gravitatoria. Bueno, veamos ahí la figura. Tenemos el campo magnético, ¿verdad? Lo ponemos horizontal. Eso va a causar una fuerza magnética vertical, entonces acá, hacia arriba, y el alambre está orientado entonces en esta dirección de acá, perpendicular al campo. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, la otra fuerza que actúa sobre el alambre es la fuerza de gravedad. Entonces, lo que vamos a tener entonces es que en el equilibrio, la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza de gravedad. La fuerza magnética la podemos escribir como el producto del campo por la I por la L. Acuérdense que están perpendiculares, entonces el seno de 90 es 1, ¿verdad? Aquí solo va B y L. Y la fuerza de gravedad es la masa por la gravedad. Entonces aquí solamente pues hay un truquito aquí para escribir la masa. La masa la pueden escribir como la densidad de ¿quién? Pues la densidad del cobre. La densidad del cobre por el volumen del trozo que tenemos, de la muestra. Y ese volumen de la muestra es entonces, como es un cilindro, es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura que es L. Entonces, y el diámetro es D, entonces el radio al cuadrado es pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí realmente va d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Entonces corrijan eso ahí, por favor. D cuadrado sobre 4, lo que tiene que ir ahí, porque es, o se calculan el radio y lo elevan al cuadrado, como ustedes gusten. Y realmente debería ser d medios al cuadrado o d cuadrado sobre 4. Sobre 4, como ustedes gusten. Entonces, multiplicamos, como les decía, densidad por volumen y nos da la masa, multiplicamos por la gravedad. Entonces, estos valores los acomodamos y me queda esta expresión que está aquí. Entonces, para la corriente, al pasar a dividir el L y el B, el L se canceló, como pueden ver, sustituimos entonces esta densidad del cobre, pues como no nos la dan, asumimos que la podemos buscar en una tabla.
Y vamos a tomar un valor de 8.9 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Sustituimos el valor de pi, el valor de d, que es 1 por 10 a la menos 3. Acuérdense que hay que pasar los milímetros a metros, la gravedad que es 9.8, el campo magnético que es 5 por 10 a la menos 5 teslas, y el 4 que viene ahí desde antes. Entonces ese valor da una corriente de 1400 amperes. En la realidad es un valor muy poco factible debido a que es muy grande. Una corriente de 1400 amperes es enorme, ¿verdad? Entonces para sostener un pequeño alambre es una situación bastante poco factible. Entonces ahí se los dejo un segundito para que lo miren. Ok. Vamos entonces a tomar el siguiente problema. Dice, un alambre rígido de 50 centímetros de longitud se dobla en ángulo recto justo por la mitad. Una sección yace a lo largo del eje Z y la otra se encuentra a lo largo de la línea Y igual 2X en el plano XY. Una corriente de 20.0 amperes fluye por el alambre hacia abajo del eje Z y hacia afuera del alambre en el plano XY. El alambre pasa a través de un campo magnético uniforme dado por B igual a 0.318 I teslas. Determina la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre el alambre. Bueno, en este problema vamos a utilizar otra vez la fórmula fuerza igual a BI por L, por el seno del ángulo, ¿verdad? Porque en este caso nosotros, o el producto cruz, ¿verdad? F igual a IL cruz B. Esa fórmula siempre se puede usar cuando el campo es uniforme en todo el L. Entonces, como este es un campo uniforme, yo puedo usar la fórmula F igual a BIL. O sea, BIL no, F igual a I L cruz B, que se vuelve ILB cuando son perpendiculares. Pero esta fórmula siempre la pueden usar cuando el campo es uniforme. Si no es uniforme, pues se pone la diferencial e integran, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a dividir el L en dos fragmentos. Un fragmento que es el que está a lo largo del eje Z, que le vamos a llamar L1, y un fragmento que está a lo largo del plano XY, que le vamos a llamar L2. Los vamos a escribir vectorialmente a ambos porque vamos a hacer el producto cruz. Antes de eso, definamos estos ángulos que están aquí, que los necesitamos. Este ángulo θ que está aquí, miren. Ok, entonces el punto final del alambre acá, como esta es la recta Y igual 2X, cuando esta X es 1, Y vale 2. Quiere decir que la dimensión Y aquí es 2 y la dimensión X es 1. Si ustedes utilizan el teorema de Pitágoras, esta diagonal va a ser entonces raíz de 5. Raíz de 2 al cuadrado más raíz de 1 al cuadrado es raíz de 5, que sería la diagonal acá, ¿verdad? Porque las coordenadas de este punto son X igual a 1, Y igual a 2. Por la ecuación de la recta. Entonces el coseno de θ, que va a ser el lado adyacente entre la hipotenusa, va a ser 1 sobre la raíz de 5, y el seno de θ, que va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa, va a ser 2 sobre raíz de 5. Entonces, L1, ¿cómo voy a escribir L1? L1 lo voy a escribir como la primera parte, que simplemente es menos 0.250 metros dirección de Z. El menos indica que va hacia abajo en dirección de Z negativo. En cambio, L2 va a tener dos componentes. Va a tener una componente en Y y una componente en Z. ¿Verdad? Entonces, sabemos que la longitud del alambre es,
punto 250 metros, ¿verdad? Entonces, pero esa longitud está dividida en una componente X que va a ser entonces multiplicada aquí por, multiplicar por el seno de, multiplicar por el coseno de teta, que sería 1 sobre raíz de 5, sería la componente X, y la componente Y sería multiplicar L2 por el seno de teta, que sería 2 entre raíz de 5, que es lo que está escrito acá. O sea que aquí escribí las dos componentes que tiene L2 en el eje X y en el eje Y. Me paro un segundo por ahí porque ese es el chiste del problema. Si entendieron esa parte, el problema no tiene ninguna dificultad. Ok. Entonces, tenemos B, que va en dirección de X, así nos dicen. Y tenemos entonces que la fuerza es IL cruz B. O sea, va a ser IL1 más L2 cruz B. Entonces, escribo I, escribo L, escribo acá L1, ¿verdad? Que es punto 250 por menos K. Escribo L2, que es I entre raíz de 5 más 2 entre raíz de 5 por L2. Por L2, ¿verdad? Por L. Entonces ya tengo acá todo el planteamiento y lo cruzo con el valor del campo magnético, que es punto 318 I teslas. Entonces, a la hora de hacer el producto punto, K cruz I da menos J, da J. Y como hay un signo menos acá, eso va a dar un valor en dirección de, bueno, aquí está, menos K cruz I. Si hago I cruz I, eso es 0. Y si hago J cruz I es J cruz I, bueno, aquí lo dejo, J cruz I. Entonces queda acá este valor que da de multiplicar estas dos cantidades, que es 1.59, ¿verdad? Entonces, aquí me queda K cruz I, ya multipliqué acá, K cruz I da J, por eso es que da, perdón, K cruz I da J, y entonces aquí queda este signo menos, que es el que está aquí afuera. J cruz I es menos K, eso da este signo menos que queda aquí afuera y aquí queda positivo. Estas cantidades que quedan multiplicando acá sería pues el 2 entre raíz de 5 que tengo acá, ¿verdad? El 2 entre raíz de 5 que tengo aquí por el punto 318, ¿verdad? Y al final de cuentas, entonces van a obtener ustedes estas dos componentes, ¿verdad? Para el campo, para la fuerza magnética. Eso es vectorialmente. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la fuerza magnética es raíz de 1.59 al cuadrado más 1.42 al cuadrado, lo que da un total de 2.13 newton. Si me piden la dirección, entonces pues yo voy a buscar un ángulo de referencia para dar la dirección. Ustedes pueden ver que la componente Y y la componente Z del campo son negativas, o sea que ese campo está aquí en esta dirección, en la parte negativa del plan del octante YZ. Entonces es este ángulo θ el que vamos a encontrar. Entonces θ es la tangente de menos 1.42 entre 1.59, tangente inversa, lo que da 41.8. O sea que son 41.8 abajo del eje Y negativo. Esa es la dirección de la fuerza. Lick, Dígame. fíjese que le estaban pidiendo el favor de si los dejaba entrar a la reunión en el grupo. Sí, déjeme ver aquí. Parece ahorita tengo todos acá. Están todos ahorita admitidos. Si hay otro ahí, me avisa, por favor. Pero aparentemente están todos ahorita. Ok, me avisa si Sí, llega está más. bien, sí. Gracias. Bueno, entonces tenemos otro ejercicio más aquí. Dice, un alambre de 2 metros de longitud conduce una corriente de 8.2 amperios y está inmerso dentro de un campo magnético uniforme B.
Cuando el alambre está a lo largo del eje más X, una fuerza F igual a menos 2.5 J actúa sobre el alambre. Y cuando el alambre está a lo largo del eje más Y, la fuerza magnética es F igual a 2.5 I menos 5 JK. Entonces ahora nos piden que determinemos B. Entonces tenemos la L1 en el caso 1 y F1 en el caso 1. Sabemos que F1 es IL1 cruz B. I es 8.2. Que es la corriente. Entonces tenemos L1. L tenemos que estar a lo largo del eje X. Entonces son los 2.0 metros del alambre, componente X, y componente Y es de L1, 0, componente Z de L1, 0. Y aquí tenemos las tres componentes del campo, que es lo que queremos averiguar. Y de entrada nosotros no sabemos cuántos son, ni cuáles son 0, nada, ¿verdad? Eso es lo que precisamente queremos nosotros averiguar. Entonces hacemos la operación acá, el determinante, ¿verdad? Entonces el determinante les va a quedar esos términos que están ahí, ¿verdad? Ustedes saben que el determinante, entonces toman aquí esta fila, I más I, y multiplican 0 por BZ, menos 0 por BY, que da 0. Y el 8.2 que está aquí, toman esta posición de acá, que es una posición impar, por eso se le pone un signo menos aquí, menos J, multiplican 2 por BZ y 0 por BX, entonces queda esto que está aquí. Toman la posición K, que es la Z unitaria, es posición más, es porque es paridad positiva, multiplican BY por 2 y 0 por BX. Y entonces, al simplificar los términos, lo que le va a quedar es menos 16.4 BZJ más 16.4 BYZ igual a menos 2.5 Y unitario. Entonces, como tengo dos vectores, un vector del lado izquierdo y un vector del lado derecho, y son linealmente independientes, me avisan cuando falten dos, por favor. Y son linealmente independientes, entonces nosotros podemos igualar los dos componentes por componente de ambos lados. Entonces miren que la componente Z, la componente Y de este lado, la componente Y de este lado, tiene que ser igual a la componente Y de este lado. Entonces la componente Y del lado izquierdo es menos 16.4 BZ. Y la componente Y del lado derecho es menos 2.5. Por lo tanto, tienen que ser iguales. O sea que BZ es en efecto menos 2.5 entre 16.4. O sea, 0.524 Tesla, ¿verdad? Eso sería BZ. Ahora, también la componente Z de un lado tiene que ser igual a la componente Z del otro lado. Aquí está el vector unitario. ¿Cuál es la componente Z de este lado? Es 16.4 BY. ¿Y cuál es la componente Z del lado derecho? Pues es 0. Eso indica que BY, despejando, va igualando todo esto a 0, implica que BY es igual a 0. Por lo tanto, ya tengo BY y tengo BZ. Solo me va a faltar encontrar BX con la otra condición que me da. Me paro aquí un segundo para que reflexionen. Bien, voy a entonces a considerar ahora la condición otra que era L2 igual a L por Y, o sea, que el alambre está orientado en el eje Y que la fuerza es 2.5 I menos 5.0 J. Igual procedimiento. F2 igual a IL cruz B. Pues el Y está aquí, el L lo escribo así, ¿verdad? 0, 2.00 como componentes y las componentes de B. Ya tengo BX que es la incógnita, BY que ya sé que es 0 y BZ que ya sé que es 0.1524 teslas. Entonces opero el determinante así como hice antes. Entonces si opero el determinante, me va a dar este valor que está acá.
lo cual al simplificar da, perdón, este es F2, acá, lo copio, y el determinante me da esta operación que está acá. Y entonces los dos vectores tienen que ser iguales, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Y si son iguales, entonces sus componentes también lo son. O sea que la componente X de acá, que es 2.5, es 2.5, da una identidad. Si no, algo tuviéramos malo y nos regresamos. Pero ahí da una identidad correctamente como esperábamos. Y la componente Z acá, que es menos 16.4 BX, es igual a la componente Z acá, que es menos 5.0. O sea que BX es 5.0 entre 16.4. O sea, 0.3049 teslas. Entonces, ahí tenemos ya el campo magnético total. Ok, voy a hacer una captura de pantalla. Quiero avanzar, les voy a tomar unos minutitos más porque quiero avanzar en otra presentación que tengo. Entonces, por favor, voy a hacer, cuando tome la captura de pantalla, yo me voy a salir, pero casi un par de minutos después estoy reintegrándome para que estemos prontos ahí para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, déjenme nada más hacer la captura de pantalla, me salgo, comienzo la grabación de esta clase y luego lo vuelvo a admitir. Me voy a salir ahorita entonces y en un par de minutos regreso.